Señores, sean bienvenidos una vez más a este podcast en primera persona. Para mí es más que un placer estar en esta ocasión aquí con mi querido hermano Amado. Wow, Amado, se luchó, se trabajó esto, nos dio brega, pero al fin nos juntamos a grabar, ¿verdad? Claro, así mismo es, así mismo Así es. que me siento bien de tenerte aquí. ¿Cómo tú te sientes? Saluda al público. Bueno, un saludo al público. Tú sabes que uno intentamos un par de veces hacer este podcast, pero se hubieron muchos contratiempos, pero Por aquí estábamos. aquí estamos. Aquí estamos. Exactamente. Quisiera empezar preguntándote cómo fue tu niñez. Bueno, cuando yo era niño, mi padre me separó de mi mamá porque mi mamá se estaba pensando ir para España. Ujú. Entonces, en ese tiempo mi papá empezó a tener la manutención para ayudarme no por un largo tiempo, sino por un corto tiempo, porque después de ahí uno empezó a crecer como ya una gente madura, grande, siendo un niño. Como a los 13 años yo trabajaba mecánica y cosas así. Y estaba pasando por un proceso fuerte porque mi mamá se había ido para afuera y ya mi papá se había quedado aquí conmigo, tú sabes, intentando ayudarme Sí, claro. en ese tiempo. Entonces, cuando va pasando el tiempo, en el transcurso del tiempo, ya que uno va creciendo, me mantenía trabajando así. Mi papá iba a la iglesia después en un cierto tiempo y empezó y me llevaba a la iglesia, pero no era de que O sea, que básicamente tu niñez fue, se puede decir que fue difícil. Luego de que tú naces, es verdad, tus padres se separaron. Entonces, ¿tu papá te separa arbitrariamente o es por cuestiones de que tu mamá sale del país? por cuestiones de que mi mamá sale del país. Ok. Pero en ese tiempo, como no fue un periodo de que muy largo que mi papá duró de que bien luchando de que conmigo, sino fue como un periodo corto, ya como una edad de 15 años, ya mi papá me dio una bandola que ya tú sabes, tú te puedes imaginar. Te dejó solo. Oye, muchacho. ¿Y qué cosas de tu niñez te marcaron así? Algún proceso difícil, que aparte Bueno, de verdad, durar ese tiempo sin ver a tu mamá. ¿Cuánto tiempo fueron? ¿17 años? 17 años. Señores, 17 años sin ver a tu mamá, un poquito no, es difícil. Qué difícil. Es un tiempo difícil, o sea, en tu niñez donde tú tienes que tener a tu mamá para crecer, que te vaya enseñando, ¿no? Por aquí, tu papá. Es un proceso bien, Muy fuerte. bien fuerte. O sea, Bueno, aparte de eso, ¿qué te marcó? bueno, lo que me marcó a mí fue que cuando era muchacho, mi papá me maltrataba un poco. Me maltrataba mucho. Porque tú sabes que uno como muchacho es un poquito necio a veces. Necio no vamos a decir esa palabra, sino travieso. Tremendo. Tremendo, un muchacho que se mueve. Pero yo no era de que tanto que me movía, sino que mi papá era como de la gente que si tú ibas y le dabas una querella, él como que se cogía eso. Yo no sé si no te vayas a sentir mal, tú sabes que cualquier cosa ahí. Por si ve la entrevista. Sí, puede ser por si la ves. Yo no sé qué mi papá pensaba, si era como que mi mamá lo había dejado y eso como que nunca le agradó y quizás tenía algún remordimiento. Yo creo que era algo como eso. Pero tú venías y le decías a mi papá, por ejemplo, mira, Amado está allí. Y él iba, y él sin preguntar, venía y me maltrataba. O sea, que viví del maltrato por mucho tiempo. Eso fue algo que te marcó Sí, mucho. desde los 12 años para arriba. Eso fue algo que me marcó bien. De verdad. Me marcó mucho, me marcó tanto que llegué al punto de cometer otras cosas por culpa de eso. Sí, claro, porque que tú siendo un niño y siendo maltratado, siendo marcado, ¿verdad? Por ese proceso, encima de que tú tienes, o sea, te ves solo porque tu mamá está fuera del país, ese dolor de no verla, entonces encima ese maltrato. Entiendo que fue una niñez un poquito incómoda, pero también no todo es oscuridad, porque veo que
tú tienes un talento y a través de las redes adoras a Dios, ¿verdad? Y has sabido atraer a otros al evangelio a través de la danza y la coreografía. ¿Cómo tú descubres, siendo un niño en este proceso, cómo tú descubres ese talento? Bueno, es un poco complicado explicar eso, pero vamos a ver cómo yo lo hago que se vea. Cuando yo era niño, yo era el hombre más mala pata del mundo. A mí me llevaban a los cumpleaños y yo no bailaba. No bailaba. A mí me jalaban y yo hasta lloraba. Señores, qué coincidencia. O no qué coincidencia, no. ¿Cómo se dice? Qué paradoja esta, ¿verdad? Un hombre que ahora es un danzarín profesional, se podrá decir. ¿Cómo que tú eras mala pata? Oye, ¿Cómo así? Yo te voy a decir. Oye, yo tenía unos primos que esos tipos me decían, vámonos para tal fiesta. Y allá tú ibas. Y a mí no me gustaba estar en fiesta. Porque es que todo el mundo quería bailar y yo no sabía bailar. Tú no sabes bailar, te cohibías. Oye, yo me cohibía. Y me decían, vámonos para tal fiesta. Y entonces cuando yo llegaba allá era un lío porque yo me sentaba y no me quería parar. Y ya tú sabes. Entonces es complicado porque conocí a alguien. O sea, empecé a ver programas. Y me acuerdo yo que en esos tiempos yo miraba, eran computadores, esos cacos grandes que habían de esos tiempos, que no eran de que laptop ni nada de eso, sino eran una de que parecían esos televisores. Los monitores eran tipo televisor, exacto, eso de antes. Y yo iba a un centro de internet y ahí era que yo iba alquilando y miraba y me quedaba mirando. Y empezó a gustarme. Yo miraba y yo decía, pero ¿cómo yo puedo aprender esto? Y empecé a mirarlo y a copiarlo de mi mente. Yo iba y me pasaba el día entero nada más haciendo eso. Mirando eso. Mirando y como decía, hoy me voy a aprender esto. Hoy me voy a aprender esto. Y así fue como el camino de... Lo fuiste descubriendo. Descubriendo como el talento. Entonces, en esos tiempos apareció un programa que le decían Rica Loquera. Yo no sé si tú te acuerdas de eso. Sí, yo recuerdo ese programa. Tú estabas bien chiquito porque... Yo estaba un menorcito, pero sí, yo recuerdo los anuncios y ese tipo de cosas. Eso de Rica Loquera, hacían unos concursos de baile y una cosa, y ahí eso como que me iba gustando más, me interesé más por eso. Y después al final estaba metido en el bollo y no lo sabía. Porque uno cree como que uno no va a aprender nada de esto. Y por ahí se fue la cosa. Ese talento lo descubrí ahí. ¿Y cómo entonces de descubrir ese talento, cómo tú entonces conoces el mundo de las drogas? Porque tú en ese tiempo, un adolescente, ¿verdad? Abriéndote caminos con el asunto de la coreografía. Entonces, ¿cómo tú llegas a caer en ese mundo tan oscuro que es parte de tu testimonio? Bueno, lo primordial es el maltrato. El maltrato que mi papá tenía hacia mí. Era una locura, mano. Era una locura. O sea, había un rechazo marcado. Era un rechazo, te estoy diciendo, es algo que si yo pongo a hablar, aquí van a haber mucha gente que se va a sentir mal porque hubieron muchos, incluyendo, no nada más era mi papá, era muchas cosas malas. Pero, ¿qué pasa? También influye los compañeros, un poco de influencia, porque si no hubiera sido por esos compañeros que yo tenía, yo no iba a conocer eso. O sea, está bien, tú estás metido en un sitio malo donde tu papá tiene una influencia grande. Pero quizás yo había convivido con eso y no había entrado más profundo. Pero entonces tú vienes y encuentras unos amiguitos que tienen un mundo por delante ya. Que tienen ya un mundito por delante. Entonces cuando tú vienes y te metes, parece que hay como un dicho que dice que si tú andas con un cojo, al año tú cojeas, porque las costumbres que ellos tienen se te van a pegar. Entonces, claro, esto influye mucho. No, bien lo dice la Biblia. Las malas conversaciones, y ahí yo le agrego, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces, ¿qué pasa? Llego a ese límite de que tengo que hacerlo porque cuando mi papá me daba, eso me dolía, loco. Y una manera de anestesiar el cuerpo, ¿cuál era? Esa era la opción. Entonces, yo lo hacía ya porque era más por el maltrato. ¿Qué edad tú tenías en ese momento específicamente? Yo tenía 17 años. 17 añitos. 17 años. Yo iba a empezar más temprano, pero yo siempre decía que no. Siempre los amigos te brindaban. Sí, no que me brindaban, nunca me brindaron. Yo siempre escuchaba porque en aquel tiempo era como algo grande.
quizás todo el mundo está pensando que yo tengo 60 años, no. Oye. Ni cerca, ¿verdad? Ni Sí, no, cerca. no estamos aquí. Falta unos pocos, pero no llego a 60. En aquel tiempo, cuando se hablaba de la droga, era algo como grande. Era como decir, fulanito mete droga, y uno como que le daba como miedo. Ese miedo y Sí, ese temor. sí, que no es como ahora, que ya todo lo normalizaron. Realmente. Entonces, Realmente. Ese tema, discúlpame ahí que te interrumpa. Ese tema está tan normalizado que ya uno se encuentra raro ya, la persona que no lo hace. que no lo hace. Porque hasta gente de corbata, de saco, No, está chacho, metido mira, en ese mundo. tú lo dices, quizás tú lo dices y sabes un poquito porque ya tú estás viendo ahora. Pero yo lo digo y porque yo viví con esa gente. Oye. ¿Entiendes? Tú lo dices porque tú nunca has estado con esa gente. O sea, tú has estado, pero tú no sabes. Porque tú no viviste esa vida. Ahora, yo viví la vida y yo sí sé, sí es verdad. Esas personas son lo que más, y son peores que lo que tú ves en la calle. Sí, son peores. Real, así. Sí, así. lo que pasa es que tienen cuarto. Es diferente. Hay gente que tiene cuarto, que viven bien, que se alimentan bien. Quizá la droga no le va a dar tan duro. Le da, pero no tanto. Y hay gente que está medio turuleco, tú sabes, porque son de cuellito también, así como uno dice. Y hay gente, los que están en la calle han caído porque no tienen un estatus, o sea, no tienen un sustento. Y muchos de ellos han sido que son trabajadores y han dejado todo por culpa de eso. O sea, que eso te ha llevado a eso lleva a la perdición a la gente. La gente cree que que todo va a ser cajita de colores cuando tú empiezas a consumirla y todo se ve bien Claro, y es una normal. nota, vamos a decirlo así, buena. Se puede decir así, buena. El problema, en el momento. El momento. El problema es, vamos a poner más ejemplo de algo. Mira, ahí me salió una ampolla en el dedo. Y esa ampolla que me salió en el dedo, yo estaba pegando algo en mi casa y mientras yo pegaba lo que pegaba en mi casa, esa ampolla salió. Y yo sentí como un poco de dolor. Y se me salió y tenía una agüita ahí, ¿verdad? Pero vamos a suponer que yo todos los días esté pegando esa pared, esa cosa que yo estaba pegando. Y eso se va a convertir en algo que ya uno no lo siente. Así me imito eso. Al principio todo es nítido, muy bueno, todo sabe bien, todo es cajita de colores porque todo tú estás en tu mejor momento. En tu mundo. Tú no estás sintiendo nada, pero lentamente te va matando sin tú darte cuenta. Eso es muy importante que tú lo digas, porque incluso lo he dicho en otras ocasiones, yo trabajo con adolescentes en conflicto con la ley penal y he vivido de cerca muchísimos casos. Y sé que es así, o sea, la gente piensa, esos mismos muchachos jóvenes así como tú iniciaste, Mira, piensan que eso, pero yo tengo 27 años, 26 años, y esos muchachos son menores de edad. Y yo tengo, con 26 años que tengo, esos muchachos parecen de 50 delante de mí. Porque es que eso lentamente lo va deteriorando y la persona ni cuenta se da. Por ahí hay muchísimas personas que están en la calle que creen que están bien, pero tú lo ves y tú dices, óyeme, despierta, la droga te está dando duro. yo mismo creía eso. Eso no es que muchos se creen, no. Yo creía, porque tú te crees sabio, tú te crees que sabes más que todo el mundo, tú te crees que te la sabes toda. Tú aprendes muchas cosas en la calle, sí, pero también llega el momento donde empieza el cerebro a pedirte cuenta, la vida, el espíritu tuyo, donde ya tú dices, ¿qué es lo que está pasando? Por ejemplo, mira esto. Todo el mundo empieza bebiendo. Nadie se bebe una botella el primer día. Va a beber, vamos a beber. Se bebe una copita. Beber no es que pecado, porque no quiero decir que es pecado, ¿me entiendes? Porque yo sé que mucha gente va a venir con controversia. Pero hay algo que la gente no entiende. Ya fuera de los límites, ya de Exacto. algo de... ¿Qué pasa? Que tú vienes y te bebes un vasito. Todo el mundo que se va a meter a un vicio no empieza bebiendo de a mucho.
Empieza de a poquito. Es de a poquito. Es de a poquito. ¿Y qué pasa? Muchos dirían, muchos cristianos, porque ahí que se mete el enemigo. Es ahí, es ahí. Saben que si tú... La misma Biblia habla de eso, de embriagarse y que estés sobrio. Él habla de eso. Tiene mucha parte. Claramente. Claro. Ahora bien, tú bebes y tú dices... Y alguien te corrige, te dice, mira, no te bebiendo, tú sabes algo. Entonces, ¿tú sabes qué es lo que te lleva a la perdición? El ego. Cuando tú dices, es que no, eso yo lo controlo. Te voy a decir algo. Que era lo mismo que te pasaba. Yo al principio decía que yo controlaba eso. Incluso llegué varias veces a hablarle a alguien y decirle, mira, ¿tú crees que yo voy a estar así? ¿Cómo esto? ¿Tú crees que yo voy a estar haciendo esto? ¿Tú crees que yo voy a llegar a ese límite? Yo decía eso. Yo decía eso. Entonces quiero como que muchos pongan atención a esto. No, que yo soy más fuerte. Mírame. El ego tuyo puede hacer que tú caigas. Porque cuando tú tienes ego dentro de ti, tú diciendo, no, que si yo bebo... No, más que el ego es la ignorancia Exactamente. de la persona, de decir, yo puedo controlar esa sustancia, yo la dejo como yo quiero, que me he topado con muchísima gente también que dicen lo mismo. Exacto. Yo la dejo cuando yo quiera. Y quiero saber hasta qué punto tú llegaste, cuál fue como dicen, cuándo tú tocaste fondo, que tú dices, yo necesito un cambio en mi vida. Yo te voy a decir, esto te va matando tan lento que tú, cuando vienes a notarlo, ya tú estás envuelto. ¿Y qué pasa? Cuando yo llegué a llegar a tocar fondo, primero, yo trabajo en Bávaro todavía, pero trabajaba en Bávaro en aquel tiempo cuando estaba profundo. Yo vivía allá. Ahora yo vivo aquí, que es diferente, ya no es lo mismo. Pero yo vivía en Bávaro. Y viviendo allá en Bávaro empecé a quedarme allá, que no venía. Casi yo ni venía. Empecé a pasar por el proceso. Me iba a estar con mujeres en hoteles. Me iba a amanecer con 2 y 3 mujeres metido en una habitación y cosas, tú sabes, a otro nivel. Aberraciones. Aberraciones. Tú sabes que una cosa te lleva a la otra. Uh-huh. La droga me ponía que yo a mi trabajo faltaba. Oye, yo cobraba hoy, ¿verdad? Yo duraba un mes para cobrar. Y después de ese mes, yo en 3 días gastaba los cuartos de un mes. Tú te puedes preguntar En cuánto. ese vicio. 3 días. Y después yo tenía que sustentarme. ¿Con qué comida yo me sustentaba? Con la comida del hotel era. Y si no había trabajo, yo pasaba hambre. No hay que Oye, donde llega la ignorancia, porque qué. Y todavía. Wow, el enemigo. Entonces, ¿qué pasa? Yo siempre he sido como una persona que analiza, como que a pesar de que estoy profundo, analiza. ¿Y qué te decía tu familia? ¿Qué te decía tu mamá? ¿Qué te decía? No. ¿Eso era algo oculto o era algo que...? Muy oculto, porque como yo estaba en Bávaro, no se notaba tanto. Yo venía y cuando me tocaba venir para acá, para la Romana, yo duraba mucho tiempo sin venir, pero cuando yo me tocaba venir, yo venía bien, yo compraba mi ropita, mi cosa, tú sabes, pero venía disfrazado. Pero cuando llegaba aquí, yo llamaba por teléfono y llamaba delivery y cosas para que vinieran a mi casa. Y yo me trancaba. Todo eso iba ahí. Todo eso era como... Se ha actualizado ese tema. Los tigres del barrio sabían. Todo el mundo sabía. Todos los tigres del barrio, los que viven en el barrio, los que siempre están en el meneo de eso. Lo que yo era precavido para que nadie me viera. O sea, había gente que sospechaba. Había gente que decía, fulanito está en esto. Pero, ¿cómo te explico? Todo iba bien porque no había salido a la luz. Entonces, allá, como ya estamos tocando fondo, cuando se acababan los 3 días, que ya yo gozaba los cuartos y hacía esto, después yo me ponía a pensar, wow, ¿por qué yo hago esto ahora? Ahora yo quiero dejar esto. Y ahí era. Y por ahí me imagino que venía el rechazo de la gente. ¿Cómo era el rechazo de la gente? Oye, terrible, muchacho.
Ya luego que se dan cuenta de que, porque supongo que esa pantalla que tú hacías, ese disfraz que tú traías de Sí, porque allá de es un Bávaro para disfraz. acá. Ahora yo soy genuino. Ahora tú, ese soy yo. Exacto. Este soy yo. Pero entonces, Y no cuando es se yo te cayó esa pantalla, esa máscara, que ya la gente sabía quién era Amado en ese tiempo, ¿cómo Muchacho. reaccionaba la gente? Lo primero que todo, el rechazo venía. Y si, siendo el mejor del negocio, porque realmente fui el mejor del negocio, venía el rechazo por los mismos compañeros míos. Y tú no podías decir nada. Yo no podía decir algo, ya como que el respeto se había perdido. Y empezó por ahí, empezó la crítica. Empezó a atacarme el enemigo, porque tú sabes que el enemigo te va a atacar porque él no te quiere bien. Él No, quiere. sí, el enemigo Ya yo estoy profundo. el ¿Verdad? enemigo te tapa todo un tiempo. Ya luego, entonces, Él te pone de que él bien mismo en un tiempo. Exactamente. Eso es como cuando la gente hace un pacto, que todo es bien al principio. Porque tú haces un pacto, él quiere ver, él te va a dar lo que tú quieres, pero tú te vas a ir ahogando más, ¿verdad? Entonces ese es el sistema. Entonces ya ahí empezó el rechazo duro. Empezó por ahí primero. Cuando empiezo a venir para acá, viene empieza a sonar también por aquí, que ya yo estoy metido feo. Y empiezo a tener el rechazo de mi familia. Ya tu mamá estaba aquí en el país, ya tu mamá había Ya había regularizado. venido, pero ya se había ido. Llegó la pandemia. ¡Pam! Ahí. Ahí viene el proceso más grande de mi vida, porque todo ese tiempo, mientras tú estás en movimiento y tú sabes, y en todo está bien, porque tú estás produciendo, tú estás bien, pero viene el tiempo donde tú te frisas, donde no hay nada que hacer. Ahí. Entonces, antes yo lo hacía y duraba un mes y duraba 3 o 4 días perdido y después volvía, cobraba y después volvía, duraba 3 o 4 días perdido. Era como un vicio así. Pero cuando viene la pandemia, yo estoy todos los días en mi casa. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahí es que viene el problema. Entonces, en ese tiempo ahí, yo Te, me ve- clavicé. te ves de frente con tu realidad. Oye, me veo de frente con la realidad. Espérate, déjame ver. No, tranquilo. Dale para allá. Aquí estamos, esto es en vivo, señores. Esto no es. Aquí no hay pose, no hay maquillaje. Ya. Dale para allá. Muy bien. Entonces, ahí viene el problema cuando estamos en mi casa. Ya que me está llegando el fase y el fase, doy una parte de lo del fase en mi casa y esto. Y ahí empezó mi familia a hablar mal de mí. Ahí empezó mi familia a descubrir lo que no sabía. Ahí empezó no solo mi familia, la gente del barrio. Ahí empezó las personas que estaban a mi alrededor, mis hermanos. Yo tenía un hermano que bregaba con droga y él iba y hablaba mal de mí. Y yo nunca hablé mal de él, pero él hablaba mal de mí a mi familia. Y bregaba con lo mismo. Y él bregaba con lo mismo. Él me metía al medio a mí. Pero yo veía eso mal, pero a la vez fue como un empujón. Un empujón para poder conocer esto, porque realmente esto es como yo te expongo y como que tú te sientes reprendido. La Biblia dice, tú conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Será libre. Entonces, ¿cuál es la verdad? Esa verdad era que la verdad que yo estaba viviendo no era, eso era una mentira. Y la verdad que Dios quería que yo cogiera era que dejara eso para que yo pudiera tener una mejor vida. Entonces, ¿qué pasa? Esto me está ocurriendo. Ya veo que lo que eran de que mis amigos me traicionaban. Y todo como ya ahí yo me estoy viendo solo, porque ya yo digo, ahora yo no puedo estar con nadie. ¿Y qué es lo que pasa? Ese mundo te quitó todo eso. Tus amigos, Y casi me de mi trabajo. tu familia. Todo. Todo. Te voy a decir todo. Yo me sentía solo. Ya ahí estaba llegando lo más mal de mi vida. Y ahí tú estabas tocando fondo. Ya yo estaba en el fondo. No es que estaba tocando, no es que estaba en el fondo. Estaba en el fondo, nada ¿Qué más. pasaba por tu mente en ese momento? Bueno, gracias a Dios nunca pasó algo como lo que siempre todo el mundo piensa. No. ¿Qué pasó en mi mente? Yo me preguntaba, yo me ponía a hablar solo. No era solo, era con Dios, porque no hay otra opción, que no puedo decir otra cosa, porque Él me oía. Pero Él estaba esperando algo. Yo decía, pero ¿por qué es que yo hablando en mi habitación? ¿Por qué que mi tía tan así, mi familia tan así? Sin yo entender que el que estaba mal era yo. Pero ¿qué pasa?
¿qué yo veo en esto? Que no hay humanidad. Mira, la gente no entiende lo que es un vicio. La gente no entiende qué es lo que es esto. Cuando una gente tiene este problema, uno no quiere ya hacerlo y entonces tiene que hacerlo. Esto es algo que uno lo dice. ¿Cuántas veces al día más o menos tú te drogas? Chacho, yo amanecía, yo no dormía. Yo lo compraba, había una hora que me daba coquilla, era para comprarla. Era como a las 12 del día. Después que yo llegaba a las 12 del día, yo tenía que tener eso en los bolsillos ya. Y después de ahí, llegaba a la noche. Y en la noche, muchacho, ahí era que yo le daba duro. Yo me pasaba como topándome con esa, con la del día. Y en la noche después yo le daba durísimo a eso. Y Porque eran sustancias diferentes. No sé, yo nunca fui de que tanta sustancia, pero esta era... ¿Puedo decir el nombre? Tú consumías una sola. Sí. Okay. O sea, yo llegué a fumar y a hacer cosas, pero me centré en una. Porque yo decía que el humo hiede y la gente te descubría. Pero ya de qué te sirve, ya después cuando ya la gente se te notaba en la cara, sí, luego ya. Sí, en la forma de tu vivir. A veces yo me paniqueaba, loco. Mira, a veces yo me paniqueaba y me ponía ahí, me sentaba ahí. Yo sentía como que se iba a caer lo alambre, toda la cosa, una cosa del diantre. El diablo queriéndome consumir de una manera que el Señor lo reprenda, de una manera sobrenatural. Y yo me sentaba ahí. Yo podía estar normal ahí desde que yo me daba... porque eso no es solamente la condición de tu organismo, de que se acostumbra a esa sustancia, sino que hay un trasfondo espiritual. Hay un trasfondo más profundo. Que es lo más fuerte. Realmente. Que es lo que te mantiene atado a ese mundo. Realmente, ¿quieres que te diga la verdad? No es el vicio. Es lo que tú le das a la legalidad. ¿A qué tú le das legalidad? Hay un espíritu maligno que andan. Estas son cosas profundas. Mira, hay gente que no va a entender esto. Va a decir, no, era porque tú eres un vicioso. Eso es lo que va a decir la gente. Pero vamos a decirte algo. El mundo espiritual... Es algo... mira, o sea, lo sabemos. Las personas que están por ahí sin Cristo están siendo asediadas. Mira, te voy a poner más claro. Indirectamente. Porque vamos a decir, ¿verdad? No todas las personas caen endemoniadas, ¿no? Señores, pero están bajo... La legalidad del enemigo, están bajo el pecado, están en ese terreno, están sin Dios. Dice la palabra que están muertos en sus delitos y pecados. Escucha esto. Una persona muerta no tiene control de sí. Una persona muerta no sabe. Una persona tú lo pones en un ataúd ahí y ahí se va a quedar porque está muerta. Real. Y así mismo está la gente sin Cristo. Ya por ahí tú puedes deducir que lo que te mantenía atado a ese mundo era también algo espiritual que operaba. Mira, esto es un tema espiritual. El tema espiritual es tan grande que cuando tú estás en este mundo, se te abre el mundo espiritual. De una manera que te lo estoy diciendo, que el mundo espiritual es que te juzga. Ya lo mío no era de que ya tú pensaras, ya lo que tú pensaras me daba lo mismo porque no me dolía lo que tú pensaras. Ya tú estabas acostumbrado a ese rechazo y a ese maltrato. Yo entendía eso. Ya yo sé. Pero tú sabes que yo mirándote a ti veía, por ejemplo, lo que tú tenías y eso me juzgaba. Era el problema. Te voy a explicar algo. Yo veía, a veces, yo me ponía en un sitio, ¿verdad? Y me daba mi cosa. Y cuando yo me paraba en la esquina, que yo miraba a esa persona, yo no lo veía a él. Yo veía algo encima de él. Aquí es que está lo profundo. Lo que yo veía era lo que me juzgaba. Lo que yo veía era lo que me hacía sentir incómodo. Y ahí fue que yo empecé a pensar, a meditar en otra opción, pero no sabía cómo, porque yo iba a la iglesia. No, y que exactamente ahí iba. Tú no tenías a Dios. Exacto. Tú no ibas a poder, por ti mismo, tú no ibas a poder salir de esa atadura. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Gracias por mantenerte conectado a este video y llegar hasta este tiempo. Si te está gustando este contenido, por favor, dale me gusta, compártelo con otros. Y si no estás suscrito a nuestra plataforma, te pedimos que lo haga, que no te cuesta nada. Llegamos a ustedes también gracias a la Asamblea de Dios, el Tabernáculo. Así que seguimos disfrutando de este contenido. Ya yo no veía que me juzgaba la gente, sino cuando yo me metía a mi habitación, porque ya yo no podía estar en la calle. Yo me sentía que no podía estar delante de la gente. Real. Y yo entendía
que yo no podía estar aquí y sentía ir para mi casa. Yo sentía eso siempre. Pero yo creo que Dios tuvo que ver mucho en eso. Porque hay muchos que la mayoría que yo conozco que andan en eso, en vez de ir para su casa, se la pasan en la calle. No sé si tú entiendes lo que te estoy diciendo. Sí. Aquí entra Dios. Creo que aquí entra Dios. ¿Cómo llega Dios a tu vida en ese momento? Aquí pues, estamos llegando al tema. Estamos llegando al tema. Es ahí, es por ahí. Porque ya ahí ya me está juzgando. Entonces, cuando yo iba para mi casa, en mi casa, yo veía espíritus que me decían, te voy a volver loco. Así mismo. Me lo decían. Te voy a volver loco. Mira, y veía cómo se cuchichaban entre ellos. Y decía, mira, wow, siento a Dios. Iba babashe tu anaika. Inamanso kibashetua. Indarabashaya naika. Isuamai setu anamanda rabashetu. Ikandarabashaya. Ibashea manso. Alabanza al rey, alabanza al rey, alabanza al rey. Gloria a Dios. Alabanza al rey, alabanza al rey, Dios. Solo un corazón agradecido sabe Alabanza al de dónde rey. Dios lo ha sacado, de dónde Alabanza. Dios lo rescató. Y es precisamente, puedo entender tu condición y puedo saber de que eres una persona agradecida y que sabes de dónde Dios te sacó. Bueno, vamos a seguir porque realmente. Tranquilo. Aleluya. Esto es inevitable, señores. Esto llega y el espíritu se sujeta al profeta, pero cuando Dios lo hace, él sabe. Yo le pedí a Dios que cuando viniera aquí, que no dejara que algo se intrometiera en mi vida. Y eso es lo que está pasando. No puedo evitarlo. Y no lo voy a parar. Así que agarren eso. Ay, Tranquilo. aleluya. Pues bien, entramos a la habitación. En la habitación, ahí que está pasando todo mi problema. Quiero orar, pero no puedo. No entendía si se podía hacer en la mente, pero yo sé que yo hablaba mucho en la mente. No refiriéndome a Dios, pero Dios sabía que era Él, porque Él se puede entender, había una batalla mental sí, en tu cabeza en ese momento. Exacto. Obviamente. Ya pasé todo mi momento difícil. Y en el momento más difícil, ya, lo último que yo veía era que se metían esos espíritus a mi habitación. Entonces un día, siempre yo veía que cada vez que yo me metía a eso, empezaba a ver cosas. Y yo decía, pero normal yo no veo. O sea, ¿será que yo me estoy volviendo loco? Pero hay una cosa, los espíritus se burlaban de mí ahí. ¿Por qué? Porque ahí ellos veían, ya yo no estaba sobrio. ¿Estás entendiendo? Sí, yo sé por dónde tú vas. ¿Estás entendiendo, verdad? Ya yo no estaba sobrio, porque ya cuando tú estás fuera de tu cosa, ahí es que ellos tenían legalidad. Porque ellos decían, hoy vamos a llevarle esto. Yo creo que ellos mismos era que se componían para que yo comprara. Y yo sentía cuando ya yo sentía coquinilla en los oídos. Cómprala. Yo sentía eso. Son cosas que hay gente que no lo va a entender, por eso hay que decirlo. No, pero hay que tranquilo, como yo te decía ahorita, el que no lo entienda, que busque la manera de entenderlo. Exacto. Pero, o sea, tú sabes lo que has vivido. Exacto. Y un día, antes de meterme la droga, la tengo en la mano y le digo, Señor, yo siempre he anhelado, siempre tuve el temor de Dios. Ese día me atreví. Tú me vas a dejar morir aquí sin ti. wow. Tú estando inconverso, que se sepa. Ay, Dios mío. Juan 6:35 dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y yo tenía esa sed y esa hambre espiritual.
Pero no entendía cómo, por qué, porque yo nunca había leído eso. Yo no entendía. Ahora que yo lo entiendo. Digo, Señor, tú me vas a dejar morir aquí. ¿Tú crees? Así, preguntándole. Estoy hincado en el medio de mi cama, encima de la cama, en el medio de la cama, mirando para el cielo. Con la sustancia en Con la la mano. sustancia en la mano, antes de entrar. Le digo, ¿tú crees que hay un momento para mí? ¿Tú crees que yo puedo cambiar? Es más, yo siempre creo que tú eres real, pero yo no sé si tú eres real. Tú eres real. Si tú me hablas y hay una manera de cómo cambiar, yo te voy a seguir. Wow, gloria a Dios. Aleluya. Muy fuerte. Y yo me metí mi droga esa noche. Tranquilo. Todo bien. Al otro día vuelvo otra vez a la misma hora. Yo le pedí eso un día antes, a una hora compro otra droga y a la misma hora era como un CD rayado porque yo estaba, tú sabes, yo estoy ahí, voy a meterme a la droga. ¡Puf! Y siento que salí del cuerpo. Yo, pero ven acá. Veo que una ambulancia delante de mi casa. Yo, oh, Eso era antes de consumir la sustancia. O sea, que tú estabas sobrio. sí. Oigo a mucha gente llorando. Pero yo estoy que veo la ambulancia y yo estoy en mi habitación y todo el mundo está llorando. Amado se murió, Amado. Pero una cosa terrible. Eran como las 11 de la noche, algo así. Amado se murió, qué sé yo, qué. Todo el mundo llorando. Eso fue por culpa de la droga. Todo el mundo. Por culpa de la droga. Todo el mundo. ¡Ah! Y yo me siento asustado. Y después allá en el hospital di que resucité. Dicen que cuando uno viene a Cristo pasa de muerte a vida, ¿verdad? ¿Qué sucede? Yo no había aceptado a Cristo, pero yo entendí con eso que era como que de la muerte espiritual yo iba a sobrevivir, a vivir. Wow. Muy fuerte. Eso lo siento yo. No sé si otra gente está mirando por ahí y quiere tener otra interpretación, pero para mí era eso. ¡Bum! Volví al cuerpo. Y ahí yo estoy ahí. O sea, se puede decir como que eso fue una especie de visión. Una visión, directamente, una visión. Dios mostrándome. Pero primero Él hizo eso para mostrarme que Él es real. Es su grandeza. Que Él es el único que podía sacarme de ahí. Yo nunca había pedido auxilio. Y primera vez que pido auxilio, primera vez tengo esa experiencia con Dios. Ese es el Dios. Porque hay gente por ahí predicando un Dios que no conoce. Yo te voy a decir algo. Ese es el Dios que yo conozco. El que me salvó de esa área. Vengo yo y cuando hago así, estoy asustado porque no sé qué fue lo que pasó. Para mí esto es algo nuevo. Extraño, obviamente. Yo nunca yo había escuchado gente que cosas, pero no me llegó a la mente nada de eso. Simplemente que salí del cuerpo y entré aquí. ¿Cómo yo estoy aquí si estaba muerto? ¿Entiendes? Y ahí me dice, ¿y ahora? ¿Tú crees que yo soy real? El Espíritu Santo. ¿Tú crees que yo soy real? ¿Sabes que hay gente que dice, no, porque que si Dios te habla, que algo tiene que pasar, porque Pablo vio a Jesús y se volvió, qué sé yo qué, fulanito de Dios le habló como un estruendo, qué sé yo qué. Yo te voy a decir, cada quien tiene su experiencia con Dios. El enemigo no quiere que yo sea cristiano. A él no le conviene que yo esté en la iglesia. ¿Quién tú crees que me habló ahí? El Espíritu Santo. Dios ahí te habló. Es lógico. Dios es el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo, el que está en la tierra, él es el que viene y ministra nuestra vida. ¿Qué pasa? Porque hay gente que, yo te estoy diciendo, van a venir con base bíblica, es así. Pero es lo que yo viví. Esta es mi experiencia y no quiero que se sientan mal los Tranquilo. teólogos. Claro. ¿Y qué pasó después de ahí? Digo, ok, ya yo sé que tú eres real. Pero ¿cómo tú piensas cambiarme 20 años en la adicción de la droga? Yo he querido dejar esto hace mucho y yo no he podido. ¿Cómo?
yo te voy a fallar si yo vengo pan de ti. Déjame darle un mensaje a la gente. Así hay muchísimos que están pensando que allí ellos van a cambiar donde ellos están. Pero Dios no anda buscando gente sana. Dios no está buscando una gente sabia que quiera cambiar donde está. Porque si yo hubiera podido cambiar afuera, yo no hubiera conocido a Dios. Así que si tú estás quieres buscar a Dios, ven con todo lo que tú tienes. La Biblia dice en Mateo 11:28, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Él. ¿Qué pasa? Yo digo, yo estoy dañado, yo no sé cómo voy a hacerlo. Sigo aquí. Yo estoy dañado, no sé cómo lo voy a hacer. Ahora bien, ¿cómo lo hago? Porque yo no sé, pues yo te voy a fallar. Y vuelve otra vez la voz y me dice, si tú quieres cambiar, ven a mí. Le digo, ¿a qué iglesia está bien? Ok, ya. Tú me dices eso. ¿A qué iglesia tú quieres que yo vaya? Pues yo soy sincero, yo hablé muchísimas cosas. Para mí fue como horas. Pero quizás fue un minuto. Eran las 12, iban a ser las 12 de la noche. Y no había llegado a las 12 de la noche, faltaban como 10 minutos. Ni 10 minutos yo duré, pero para mí fue mucho tiempo. Para mí, es como dice su palabra, que para él 1000 años es como un día. Entonces, para mí lo que yo duré ahí fueron horas, porque le dije tantas cosas que yo ni me acuerdo de tantas que le dije. Sé que hasta sonrió yo hablándole. Hasta sonrió Dios. Así mismo. Todo pasó así. Y yo dije, está bien, yo te voy a seguir. Desde ahí ya yo di el primer paso, ¿no, verdad? Ya yo dije que lo voy a seguir. Ya desde ahí ya todo está arreglado. Pero le digo, ¿a qué iglesia tú quieres que yo vaya? Y me dice, ve a la que tú creas. O sea, ve a la que tú creas, pero sígueme a mí. Ven. Entonces en la noche fueron 2 demonios, exactamente. Eso que yo veía, que se cuchichaban y que hablaban mal de mí, a buscar mi alma. Me estaban sacando de mi habitación, me sacaron de mi habitación como a las 3 de la mañana y yo quería entrar para mi habitación y empecé a tocar toda la puerta de mi casa y todo el mundo salió en mi casa y ahí todo el mundo creyó que yo me estaba volviendo loco de verdad. Pero era que ya yo había dado una declaración. Yo no había aceptado al Señor todavía. O sea, yo lo acepté de que pero él quería que yo lo hiciera público. O sea, para que tú veas la confesión pública cómo Dios es. ¿Y cómo ha sido tu experiencia en la iglesia luego de de todo ese proceso, de ese rechazo en la niñez, luego conocer el mundo de las drogas? ¿Cómo llegas al evangelio? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Mira, cuando yo estoy viniendo a la iglesia, lo primero, yo estoy viniendo y estoy teniendo un problema porque yo no he podido dejar la droga. Esta es la profundidad. Y cada vez que vengo a la iglesia, que entro, a veces yo venía drogado, pero había una cosa que me pasaba. El pecado era tan grande que yo sentía miedo a adorar. Yo no sé cómo hay gente que no siente miedo. Hacen la cosa y no lo sienten. Eso es el enemigo, brother. O sea, eso no es otra explicación. No, eso es el enemigo que hace ese trabajo en la mente. Es lo que te dije de la ampolla. Que hay gente que pecan y si tú te das cuenta, la ampolla para tú poderla explotar, tú la explotas y tú la sentiste y la explotaste, la corregiste, ¿verdad? Pero va a haber un tiempo que va a llegar y se va a volver un callo. Así mismo el pecado. El pecado tú lo vas a hacer y tú no lo vas a sentir. Pero como yo estaba principiante, yo pasaba por ese pecado y yo me sentía mal. Yo me sentía mal. Y venía a la iglesia y me daba miedo a atorar. Una cosa mala, terrible. Pero ¿qué pasa? Que poco a poco Dios fue corrigiendo eso en mi vida. Hasta que un día fue como que yo le di un botoncito y me quitó todo al instante. Y lo más bueno es que siento que no estoy solo. Incluso, amén, varias veces, por ejemplo, vamos a poner un día, una experiencia bonita. En mi cumpleaños, yo siempre estaba acostumbrado a que nadie me regala nada. Y yo le dije, Señor, aunque nadie me regale nada, porque me sentía feliz. Y le dije, pero el mejor regalo me lo diste tú. Yo quiero que tú andes conmigo. Oye. Y esa ha sido una de tus mayores experiencias. No, yo tengo muchas, pero esa
es una de las que quiero confesar porque las otras, es que las otras van a ser criticadas, por eso este es el sistema. Ahora, pero sentí el Espíritu Santo que se me paró ahí. Iba caminando por todos lados y sentía que él iba ahí. Y alguien me llamó, una persona, no voy a mencionar nombre, y me hizo un regalo y me cocinó. Oye, una cosa increíble. Yo no estaba esperando eso, pero yo creo que fue el Espíritu Santo que lo hizo. Porque él como que insistió. Yo no entendía por qué ella me lo estaba haciendo real. Y Dios hace estas cosas para que uno sienta su amor. Y una cosa muy importante, ¿cómo tú descubres que luego que tú llegas al Evangelio, cómo tú descubres que tú puedes adorar a Dios a través de la misma coreografía, de la misma danza, de lo que tú sabías, de tu talento? Va pasando el tiempo y le digo, Señor, pero yo quiero hacer algo para ti. ¿Qué yo puedo hacer? Y escuché esa voz que me dice, danza. Y eso se ha hecho viral en las redes. Tú te has hecho viral. Sí, bueno, no por lo viral, porque realmente no es lo viral. No, claro, obviamente. Pero eso realmente permite que tú llegues a más personas y que conozcan, exacto. que conozcan Pero yo digo, el Evangelio. ¿danza cómo? Le estoy preguntando porque él me dice danza, pero ¿cómo? Y me acuerdo yo que hay una canción que dice Jesús secó mi lágrima de Ocal Medina, yo creo que es. Ocal Medina. Jesús secó mis lágrimas. Cuando él me dice, yo oigo la voz, danza, yo pongo esa canción y mi cuerpo se estaba moviendo solo. No sé si me entiendes. Sí. No era que yo la puse y puse un video para grabarlo. Dije, lo voy a grabar para ver. Para verme era que yo estaba grabando. Para yo verme, no para subirlo. Para que tú veas cómo es la cosa. Para yo verme. Cuando la estoy subiendo, yo sentía que yo tenía que... O sea, cuando yo la estoy grabando, yo sentía que yo tenía que subirla. Súbela. Y subí el coso. Se fue viral de una vez. Después oigo la música de que el rey te mandó a llamar otro día. Y le diste por ahí. Y subo. Se fue viral otra vez. Y viene a los Fokker. A los Fokker, ese que ustedes conocen. A los Fokker Music. Ese que es famosísimo. Y roba un video mío y lo sube a su página. Hablando mal de mí. Pero no sabe que fue un empujón. Sí. Porque que Dios usa hasta quién. Dios mueve hasta la piedra para que tú vivas. ¿Por qué está ocurriendo todo eso conmigo? Porque Dios le ha placido, no porque yo quiero. Y un mensaje final que tú le quieras dar a la audiencia para un consejo, no sé, algo que tú le quieras decir al final. Bueno, para dejarle de enseñanza. A mí siempre me daban consejos de que no me juntara con fulanito, de que la droga era mala, de que la bebida era mala, de que fumar era malo. Y créame, que por no llevarme de esos consejos, hoy en día, quizá ahora yo estoy con Cristo, pero hay muchos que no llegaron. Todos mis amigos, esos que me decían que no me juntaba, están muertos. Real. Ninguno llegaron a los 25 años. Voy a decir mi edad porque ya eso es para que me entienda, porque quizás todo el mundo está pensando que tengo 39 años, parezco un jovencito. Humildemente. Humildemente, claro. Tengo un hijo que tiene 15 años que por mi mala cabeza hice muchas cosas malas y ahora estoy tratando de reponer todo eso porque, ¿sabes? Ya ahora yo tengo la mente de Cristo, ya no es la mente mía. Y lo que quiero decirle, primero a los cristianos, manténganse en la fe y no se vayan al mundo a mirar nada. Si usted está menguando y está frío, trate de hablar con alguien, a ver, y métase en las oraciones, venga a esos cultos que hacen, venga a la vigilia para que se llene de Dios. Eso es para los cristianos. Pero a los que no son cristianos, mi consejo es que se acerquen a Dios. Dios es real y el tiempo se está acabando. Es muy real y el tiempo se está acabando. Y ese que está ahí afuera,
que necesita de Dios, porque sabe que todo el mundo sabe que necesita de Dios y no ha querido dejar su yo porque hay muchas cosas que te gustan. Yo te voy a decir algo. Cuando a mí me gustaba todo lo que yo hacía, a pesar de que era malo, me gustaba. Pero cuando yo conocí a Dios, el Espíritu Santo entró en mí y empezó a cambiarme lo que era malo. Y todo ahora se ha vuelto sano para mí. Yo soy flaco, pero antes yo estaba, mira, yo parecía un esqueleto. Yo llegué aquí, yo tenía cabello largo, yo llegué aquí con ropa, con una ropa sucia, todo feo. Harapiento. Pero sediento de Dios. Y te voy a decir algo, conocí a Dios y cambió mi vida. Te voy a decir algo a ti. Si tú quieres cambiar, nada más te voy a dar un versículo que por una palabra que tú digas y lo confieses. Dice Romanos 10, 9 al 10, dice que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyere que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Confesar y creer en tu corazón que Cristo murió en la cruz del Calvario por ti y pedirle perdón por todas las cosas que tú has hecho y venir a Él. Y créeme que no te va a arrepentir. Mira, el Evangelio es lo mejor que me ha pasado. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Dios le bendiga. Amén, amado. Un placer tenerte aquí con nosotros en esta noche y de verdad que me siento muy agradecido con el Señor de todo lo que ha hecho en tu vida y para nosotros es más que un placer haberte tenido aquí. A ustedes gracias por llegar hasta este video y nos vemos en otro segmento de En Primera Persona.